Asociación Latinoamericana de Análisis Económico del Derecho. Y les puedo decir, como testigo directo, que Alexis prestigia enormemente a todo Colombia cada vez que interviene. Es un intelectual, un académico de primer nivel y un profesor, además un abogado profesional de enorme valía y gran consideración. Quiero por eso agradecer especialmente por esta invitación. Espero que la pandemia se termine pronto para que se repita. Hay un viaje a Chocó, no te vas a hacer el loco, Alexis, porque yo hasta ahora estoy soñando con ir hasta allá a comer no sé qué sancocho que me has ofrecido o algo por el estilo. Así que yo te he tomado la palabra. Espero que pronto pueda estar en Bogotá, pueda estar en Colombia con ustedes y que esta conversación nuevamente se repita, pero ya personalmente. Me ha pedido Alexis que hable de un tema complejo, ¿no? Y de un tema, en mi concepto, que es un desafío. ¿Cómo litigar en casos impopulares? Eso se debe, pienso yo, a que Alexis, con gran benevolencia hacia mi persona, cree que yo tengo una gran experiencia en la materia por algunos casos que he tenido en el Perú que han tenido la característica no solamente de ser de alta performance, sino de haberme tocado, no lo he buscado, la verdad, me ha tocado en suerte litigar casos muy impopulares, en algunos de los cuales, como les iré contando en el transcurso de los próximos minutos, no solo hemos ganado, sino hemos logrado voltear la opinión pública, que yo consideraría una tarea casi tan importante como la de conseguir un veredicto favorable de las Cortes. Para abordar este tema, yo quisiera empezar haciéndoles un planteamiento. Un famoso abogado francés, Jacques Bergier, a quien llamaban en Francia el abogado del diablo, por sus defensas, les hablaré un poco de él después. En un libro muy famoso llamado Estrategia y Táctica Judicial, propuso la siguiente clasificación de las tácticas judiciales. Bergier dijo que había dos tipos de litigio y él los llamó de una manera novedosa, no sirviéndose de ninguna clasificación académica. Dijo que había los procesos de connivencia y los procesos de ruptura. Y procedió a clasificar la forma de litigar en función si se trataba de un caso de connivencia o si se trataba de un caso de ruptura. Bergier fue un personaje muy singular. Murió hace un par de años, de avanzada edad. En su juventud militó en el Partido Comunista Francés, fue miembro de la Resistencia Francesa. No obstante ser un comunista, fue un gran admirador del general de Gaulle hasta el final de su vida, pero por sobre todas las cosas fue un luchador contra el colonialismo. Siendo él héroe de guerra, asumió la defensa durante los años 40 y 50 de una serie de revolucionarios de las colonias francesas, algunos de ellos condenados a muerte, y obtuvo, gracias a su forma de litigar, apelando siempre a la opinión pública, aunque no estuviera la opinión pública a su favor, como veremos después, siempre consiguió fallos favorables. Por lo menos, como él decía, consiguió que no ejecutaran nunca a un cliente suyo. Si vemos la lista de quienes fueron clientes de Bergier, que lo encontramos en Google con mucha facilidad, que se llama Jacques Bergier, con B chica, Vergès, G-E-R-S, Vergès.
Jacques Bergier ha sido abogado probablemente de la gente más abominable del siglo XX. Fue abogado de los terroristas argelinos que pusieron bombas y mataron a niños, a soldados, a civiles en Argel, durante las guerras de independencia. Fue abogado de terroristas sirios. Fue abogado del famoso terrorista venezolano Carlos el Chacal. Fue abogado de Klaus Barbie, el nazi más importante que se ha juzgado en Francia, jefe de la Gestapo en León, que además había ejecutado al héroe de la resistencia francesa, Jean Moulin. Fue abogado de Khieu Samphan, presidente de Camboya en la época de los Khmer Rojos y gran amigo de Pol Pot, aunque no se llegó a ser abogado de Pol Pot. Fue abogado de Saddam Hussein. Y como él mismo dijo, cuando le preguntaron una vez en la televisión, ¿hubiera sido abogado de Hitler si se declaraba culpable primero? De manera que nunca tuvo ningún inconveniente en defender a nadie. Lo interesante en la posición de Bergier, siendo él un hombre de izquierda, es que él usaba el proceso judicial como una forma de desafiar a la sociedad. Era un inconformista, ciertamente un revolucionario. Para él el litigio era una forma más de lucha política, carente de contenido. Le daba igual defender a Klaus Barbie, que era un nazi, que defender a Carlos el Chacal, que era un comunista muy extremista. Se hizo amigo de Mao Zedong, fue maoísta, terminó desengañado de la izquierda, pero nunca dejó de representar causas improbables. Era su especialidad. Bergier sostenía que el litigio era una forma de estética y que los abogados que quisiéramos aprender a litigar teníamos que entender que un juicio es una representación estética, no es un proceso lógico, no es un proceso administrativo, no es la ejecución de una sucesión de normas, sino un proceso estético donde el abogado es como el escultor, como el poeta, como el novelista, descubre la belleza, entre comillas, de cada caso. Una belleza en sentido fenomenológico, porque un homicidio no podría ser bello, pero un caso judicialmente presentado de un homicidio puede convertirse en una representación estética, que es lo que siempre buscó hacer Bergier. Es como los entrenadores de fútbol. Hay algunos que predomina, ¿no es cierto?, la elegancia futbolística frente a la eficiencia. Bueno, Bergier siempre buscó la elegancia estilística en la defensa, la forma de presentación del caso, porque lo consideraba esencial, el litigio como obra de arte. ¿Por qué o qué significa esta clasificación de los litigios en procesos de connivencia o procesos de ruptura? Jacques Bergier, en Estrategia y Táctica Judicial, un libro que les recomiendo a todos, lo encuentran con gran facilidad, está hasta en PDF en Google, lo pueden comprar porque hay una edición española reciente en editorial Anagrama. Él dice que todo juicio se puede clasificar en dos. Él llama proceso de connivencia aquellos casos en los cuales el abogado plantea una estrategia judicial que consiste en respetar las normas del proceso, seguir el juego del tribunal, litigar, digamos, by the book, como dirían los norteamericanos, no salirte de la caja, ¿no? Las reglas del proceso están planteadas, tú las mantienes rigurosamente. Bergier dice que en los procesos de connivencia uno gana si tiene a favor a la opinión pública.
Si es un proceso privado o uno público, ¿no? Público en el sentido de que se da a conocer a través de los medios, un proceso de connivencia para ser exitoso requiere la participación de la opinión pública o por lo menos su neutralidad. Si estamos cobrando una letra de cambio, probablemente eso no sea noticia y no le importa a nadie, es neutral respecto de la opinión pública. Un abogado puede plantear un proceso de connivencia perfectamente para cobrar una letra, pero para quebrar o declarar insolvente una fábrica y dejar sin trabajo a 50.000 trabajadores, un proceso de connivencia es lo más recomendable. Berrier dice no. Cuando tienes la opinión pública en contra, no puedes hacer una táctica judicial de connivencia. No puedes jugar con las reglas, porque te mueres, pierdes el caso, ejecutan a tu cliente. Ahí es, y esta es la parte de su creación, su gran aporte a las técnicas de litigación, que Berrier propone frente a los procesos de connivencia, los llamados procesos de ruptura. ¿Qué dice Berrier? ¿Cómo se gana un juicio contra la opinión pública? Rompiendo las reglas, desafiando al tribunal, negándole jurisdicción, apelando a la jurisdicción del público, del pueblo, de Dios. La ruptura, por supuesto, es una ruptura fenomenológica. Si bien Berrier fue revolucionario y luchador antifascista en la Segunda Guerra Mundial, él no proponía agarrar a tiros a nadie. Él decía que la ruptura tenía que ser fenomenológica. El abogado tenía que hacer un trabajo creativo tan importante que pudiera desafiar permanentemente las reglas establecidas. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de, en lugar de seguir a la opinión pública, liderar la opinión pública. Lo que Berrier descubrió, advirtió, es que la opinión pública no es estática, es dinámica, cambia. Hoy día puedes estar a favor, mañana la opinión pública puede estar en contra. Entonces el abogado tiene una función social que cumplir. En los procesos en los que le quepa una defensa contra la opinión pública, donde la opinión pública le sea adversa, el abogado no va a plantear un proceso de connivencia. Eso es rendir. Eso es no defender a tu cliente. Y como para Berrier, la única ética admisible del abogado es la defensa a ultranza de su patrocinado, él plantea utilizar lo que él llama los procesos de ruptura para de esa manera liderar un cambio en la opinión pública que le permita ganar el caso. Si no conseguir la absolución del cliente, por ejemplo, en un caso penal, por lo menos conseguir una responsabilidad atenuada. Berrier pone un caso fascinante en su libro y dice que, por ejemplo, en los años 70, él, si tenía que defender un caso de aborto, era defender a una joven en Francia que había abortado clandestinamente y la querían meter presa. Pero si quería defender un caso de aborto en los años 2000, él muere hace 2 o 3 años, de muy avanzada edad. Un caso de aborto ya no era defender al abortante, era defender al que protestaba en la puerta de las clínicas de abortos para oponerse a la legalidad del aborto y probablemente había producido algún acto de violencia, algún destrozo en la clínica, ¿no es cierto? Porque no quería la legalización del aborto. Entonces se pregunta Berrier, ¿cómo fue posible que el aborto pasara de ser malo ante la opinión pública a ser bueno ante la opinión pública? La respuesta es compleja y por supuesto tiene que ver con la evolución cultural de los tiempos. Pero desde el punto de vista del abogado, lo que Berrier dice es que la defensa es dinámica y está en función de los tiempos.
No es lo mismo defender hoy un caso de duelo entre dos personas que haberlo defendido en el siglo XIX. No es lo mismo defender suicidio asistido hoy que haberlo defendido hace 20 años. Hoy día hay una tendencia general en la jurisprudencia a despenalizar la asistencia al suicidio. Hace 20 años ibas preso necesariamente. Pues, ¿qué plantea Jacques Verdier? Jacques Verdier dice que el abogado tiene un rol en esa evolución cultural de los pueblos. Al defender casos complejos, defender un caso popular es muy fácil. Hasta el honorario es relativamente bajo, porque si tienes razón, tú como cliente no estás dispuesto tampoco a pagar mucho por una defensa. En cambio, las defensas controversiales es todo lo contrario. Pagan un gran honorario porque el cliente piensa que no tiene la razón, y si el abogado tiene el talento y la inteligencia necesarias para crear una defensa innovadora que le permita o ganar el juicio o reducir su responsabilidad, será, además de un honorario satisfactorio, un caso sumamente fascinante. Verdier dice que un juicio, un tribunal, es casi un acto religioso. Y pone como ejemplo el de Juana de Arco, la heroína de Francia. Y dice, Juana de Arco entra al tribunal siendo una lideresa militar y sale del tribunal siendo una santa. Cuando la ejecutan y la queman, Juana de Arco deja de ser una militar que lucha contra los ingleses para convertirse en una santa. Un proceso, sea que lo ganes o que lo pierdas, es un acto religioso. Transforma fenomenológicamente la opinión que la gente tiene respecto de las partes involucradas. Es mucho más que la aplicación de un código. Es mucho más que la sentencia de un juez. Es una forma de modelar, de guiar a la opinión pública y de establecer nuevos valores culturales en nuestras sociedades. Verdier fue muy polémico en su vida y hay mucha gente que le tiene además una aversión particular por la gente que defendió, una defensa de Saddam Hussein, una defensa de Klaus Barbie en Francia, que había sido el jefe de la Gestapo en Lyon. Fueron defensas muy impopulares. Pero Verdier murió siendo el abogado más famoso de Francia. Y de hecho, a su muerte, no solo los elogios, sino las palabras de respeto que recibió de parte de sus enemigos fueron unánimes. El decano del Colegio de Abogados de Francia lo llamó un caballero porque siempre peleó por las causas perdidas. Y eso lo convirtió en un personaje de gran influencia en el mundo procesal contemporáneo. Yo quería empezar con estas ideas de Verdier respecto a los procesos de connivencia y a los procesos de ruptura, porque para defender una causa impopular, voy entrando ya en el meollo del tema, obviamente el abogado no puede plantear un proceso de connivencia. Respetar las reglas, hacer una defensa clásica, no ser crítico con los jueces, no tener una actitud agresiva en el proceso. En un caso impopular te va a llevar a perderlo. Va a ser muy difícil que te sobrepongas a la presión de la opinión pública. Hoy día, en el mundo contemporáneo, en la sociedad de la información, donde las redes nos mantienen al día, no minuto a minuto, segundo a segundo de lo que sucede, con una cantidad de información que el ser humano nunca ha tenido, podemos afirmar, sin exagerar, que todo juicio es público, aunque la ley diga lo contrario. Todo juicio, si alcanza una relevancia para la opinión pública, terminará siendo materia de ella.
Eso nos obliga a los abogados a repensar los procedimientos, porque la opinión pública es un actor que puede presionar a favor o en contra del resultado de un proceso. Casos cientos. O.J. Simpson en Estados Unidos, la falsificación de los cuadros de Vermeer en Holanda, son casos famosos, epítomes, ¿no es cierto? Según fue variando la opinión pública, fue variando la actitud de los jurados, en el caso americano, la actitud de los jueces, en el caso holandés, que terminaron de ser negativas a ser positivas con absoluciones de las personas acusadas. Berger plantea, pues, la utilización de los procesos de ruptura, las tácticas de ruptura en los procesos en los cuales un abogado defiende una causa impopular. Ustedes me podrán preguntar con toda razón, bueno, doctor, ¿y qué es cómo se hace un proceso de ruptura? ¿No? Porque, claro, está interesante esta clasificación para un seminario académico, pero eso cómo funciona. ¿Cómo puede uno, ¿no es cierto?, llevar una defensa confrontando la opinión pública para liderar a la opinión pública? La idea es convertir un juicio en un mecanismo que te permita no solo cambiar la opinión pública, sino liderar la opinión pública. Yo no tengo, comprenderán ustedes, una respuesta única a esto. Espero algún día que me alcance el tiempo y la vida para escribir un libro con todo esto. Pero a raíz de la invitación de mi querido amigo Alexis, quiero compartir con ustedes 2 o 3 tácticas que creo nos permiten construir una estrategia de ruptura que sea exitosa para la defensa de casos impopulares. La primera, regla número 1. Gana el juicio no el que tiene la razón, sino el que cuenta la mejor historia. Hemos sido educados por nuestros profesores de derecho procesal en la idea de que un procedimiento, un proceso judicial es una sucesión de reglas lógicas que se va aplicando, ¿no es cierto?, en un determinado contexto temporal. Que hay una premisa mayor, hay una premisa menor y la conclusión es la sentencia. Entonces, que las partes deben plantear el demandante la mayor, el demandado la menor y el juez saca una conclusión llamada sentencia. Esta visión moderna del proceso como un silogismo se ha visto particularmente desarrollada en los últimos años por la influencia del neopositivismo, que va, yo diría, fundamentalmente en torno a los fantásticos trabajos de lógica jurídica de Manuel Atienza y particularmente Norberto Bobbio también, pero particularmente 2 profesores argentinos que considero de lo más interesante que se ha escrito en los últimos 50 años en materia de procedimiento civil o procedimiento en general. Son Carlos Alchourrón y Néstor Bulligin. Alchourrón y Bulligin, 2 grandes, Alchourrón lamentablemente fallecido de manera prematura, Eugenio Bulligin vive todavía. Si están interesados en llevar una maestría interesante, hasta marzo está abierta, ahí la encuentran en internet, la maestría de filosofía jurídica en la Universidad de Buenos Aires, se puede llevar de manera online, y el profesor de lógica jurídica es nada más y nada menos que Eugenio Bulligin, que está vivo, debe tener cerca de 90 años, y que es realmente un orgullo, si alguno de ustedes quiere llevar un curso interesante aprovechando la pandemia, llevar una maestría con Eugenio Bulligin es como llegar a una maestría con Kant, o con Irving Copy, si estamos hablando de lógica.
es un hombre importantísimo. Para el neopositivismo, un proceso es básicamente el desarrollo de un silogismo, ¿no? Hay un determinado tipo de lógica formal que se desarrolla dentro del proceso y la logicidad del proceso es una garantía implícita en el proceso. Una sentencia ilógica es inválida, debe ser revocada, anulada o casada por el superior jerárquico, ¿no? De ahí sale la idea de que las sentencias deben estar debidamente motivadas, ¿no es cierto? Que deben haberse considerado todas las pruebas, todas las garantías contemporáneas del proceso. Una visión más clásica, más antigua, nos presentaba el proceso más bien en función dialéctica, ¿no? No en el sentido hegeliano, sino en el sentido socrático del término. La dialéctica clásica en la cual una parte exponía su punto de vista, la otra parte exponía su punto de vista y quien causaba mayor convicción en el juzgador, sea persona, tribunal o jurado, ganaba. Era un tema de convicción, un problema retórico, ¿no es cierto? Se ha escrito mucho sobre la retórica clásica y yo, si alguien está interesado en desarrollar el tema, recomiendo el tratado de Lausberg sobre retórica en 3 tomos. Es una obra fundamental para un abogado que litigue. Lausberg clasifica la retórica en 3. Dice que la retórica puede ser deliberativa, epidíptica o judicial. La retórica es para Lausberg una rama de la literatura, así como la poética y así como la épica. La retórica sería una rama de la literatura. Y habría 3 subramas dentro de la retórica. La deliberativa, que tiene por propósito el desarrollo de la argumentación en una asamblea, por eso se llama deliberativa. La retórica deliberativa es la retórica de la asamblea, del Congreso, del Parlamento. Tiene sus reglas, sus cánones, sus formas de argumentar. La retórica epidíptica es el elogio, fúnebre o académico. Cuando una persona muere, no sé en Colombia, pero en Perú, todavía se acostumbra muy al estilo clásico, que en el cementerio siempre se paran los familiares, algún amigo, si ha sido una persona famosa, y se echa un discurso, ¿no? Hablando de las virtudes del finado. A veces el finado no tiene ninguna virtud, pero como dicen en mi pueblo, todos los muertos son buenos, siempre le encuentran alguna virtud al finado. Eso se llama retórica epidíptica. O yo que fui fugazmente diputado por Lima, cuando uno llega a un pueblo en visita oficial, se para el alcalde, te recibe todos los notables del pueblo, te invitan a cenar y se echan 2 horas de discursos. Esa es la retórica epidíptica, ¿no es cierto? La oración fúnebre o el elogio. Pero existe también lo que los griegos llamaban el gens judiciale, los latinos llamaban el gens judicial, la retórica judicial, ¿no es cierto? Que es una forma de argumentar. La retórica es aquella rama de la literatura que estudia la argumentación, no la poética ni la épica. La retórica es aquella rama de la literatura que estudia la argumentación. Entonces tenemos 3 formas de argumentación: la deliberativa para las asambleas políticas, la epidíptica para los elogios, oraciones fúnebres, y la judicial. La argumentación judicial es una forma de retórica. En tiempos modernos, un famoso lingüista belga llamado Chaim Perelman publicó un famosísimo libro ya en la década de los 80, que quien quiera leerlo lo aconsejo enormemente. Es un libro que ningún abogado litigante debe dejar de leer, pero que lamentablemente, por lo menos en Perú, nunca lo mencionan en las clases de derecho procesal, y para mí es fundamental. Chaim Perelman publicó un libro en la editorial Gredos española denominado Tratado de Argumentación Jurídica, donde él estudia la argumentación jurídica desde los griegos hasta hoy, no como una función lógica, como quieren los neopositivistas. Para Perelman, un juicio no es un silogismo. Para Perelman, un juicio es un ejercicio de convicción, donde se utilizan
una serie de argumentos preestablecidos que vienen de tiempos inmemoriales para causar convicción en los tribunales. Inclusive, dice Perelman, hay argumentos jurídicos, judiciales, que usa un abogado defensor o un fiscal para causar convicción en el juzgador que en el mundo de la lógica serían inaceptables. Por ejemplo, el argumento ad hominem. Desde el punto de vista lógico, el argumento ad hominem es una falacia. Para los neopositivistas, no, un argumento ad hominem es inaceptable para condenar o para absolver a una persona. Bueno, resulta que todo el derecho penal es ad hominem, pues. ¿Por qué? Porque lo que hace el fiscal es decir, este señor es un sinvergüenza, es un criollo tal por cual, mal nacido, que odia a su madre, le pega a su madre, es un maldito, mírenle la cara, tiene cara de criminal. Esos no son argumentos lógicos, dice Perelman. La lógica no tiene nada que ver con el derecho. Son argumentos de persuasión. Una falacia lógica, dice Perelman, es un argumento jurídico. Otro ejemplo de Perelman, el argumento pro societatis, el contrario del ad hominem. Típico argumento del abogado defensor. Pobrecito mi cliente, es una víctima. Su papá le pegaba cuando era chiquito. Era un borracho que agarró a golpes a la madre y a los hijos y a la hijita. Claro, por consecuencia de eso, este pobre no tuvo más remedio pues que andar en una moto ametrallando gente. Pero no es culpa de él. La sociedad es mala. Le ha impuesto esa condena. Muchas veces hemos escuchado esos tipos de argumentos en fiscales y en abogados, ¿no? Según cuál sea el rol. Otro argumento clásico de los civilistas, ya no de los penalistas. El argumento, ¿no es cierto? El argumento de autoridad, ¿no? Esto es verdad porque el profesor fulano, acá tengo un dictamen, un informe que me ha preparado, el famoso profesor fulano, catedrático de tal universidad. Entonces, señor juez, usted me tiene que dar la razón. Magister dixit, le llaman los lógicos a este sofisma. Pero es un argumento judicial típico. Los juicios están llenos de opiniones de terceros abogados, que apela el abogado defensor a ellos como argumento de autoridad, violando las reglas de la lógica, porque si el juicio es un procedimiento lógico son inadmisibles, pero que resulta de gran utilidad porque lo que se trata es de causar persuasión, no de resolver un acertijo. Oye, Perelman dice que él disiente y que para él un juicio no es un procedimiento lógico, es un escenario de argumentación. Él le llama, son tópicos, argumentos preestablecidos que se utilizan por la defensa, por la fiscalía, por el juzgado, para causar convicción dentro de un proceso. Tomando estos elementos en consideración, tenemos que preguntarnos entonces si gana un juicio, no el que tiene la razón, sino el que cuenta la mejor historia. Debemos entender que la función del abogado, por ejemplo, en un caso impopular, es convertir su caso impopular en una buena historia. Y siempre, en todo caso judicial, hay una gran historia que contar. Si nos limitamos, como en un proceso de connivencia, a hacer una descripción elemental, por ejemplo, la cobranza de una letra, no se ha emitido el título valor, número tal, en tal fecha, está debidamente firmado, debidamente protestado, ha vencido, por tanto, señor juez, págueme. Bueno, eso funciona en cierto escenario. Pero si tienes que defender a una persona polémica, así no vas a ganar. Tienes que contar una historia, recurriendo a la argumentación jurídica, como dice Chaim Perelman. No es un ejercicio lógico el que vas a hacer. Tienes que persuadir, y solo persuade el que cuenta una historia.
Entonces el abogado tiene que ser capaz de descubrir, inclusive en el caso más pequeño, la historia que puede contar. Y si uno cuenta esa historia, la opinión pública te escuchará. La opinión pública ama escuchar historias. Lo que más quiere la opinión pública es eso. La opinión pública, en el fondo, no le interesan los argumentos jurídicos, no los entiende. La opinión pública lo que quiere es escuchar una moraleja, como en los cuentos de los hermanos Grimm. Yo no sé si ustedes saben una historia que una vez le conté a Alexis. Los hermanos Grimm, los famosos compiladores de los cuentos infantiles alemanes, eran discípulos de Savigny. En realidad, ellos no eran compiladores de cuentos infantiles. Savigny había sostenido en el sistema de derecho romano actual, su obra cumbre, que la fuente del derecho, él inventó el término además, era el espíritu del pueblo. Él lo llamaba el Volksgeist, el espíritu del pueblo en alemán. Entonces, él decía que había que ir a el espíritu del pueblo alemán para descubrir cuál era la fuente del derecho. Entonces, los hermanos Grimm, que fueron discípulos de Savigny, alumnos de Savigny, Wilhelm y Jacob Grimm, trataron de llevar a cabo el primer ejercicio de sociología jurídica que se conoce. Siguiendo el programa de investigación de su maestro, fundador de la Escuela Histórica del Derecho, los hermanos Grimm recorrieron los pueblos y cantones de la Alemania del siglo XIX, recopilando mitos y leyendas populares. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando el espíritu del pueblo. Y de cada mito o leyenda popular sacaban una regla de derecho, llamada moraleja. Si ustedes leen los cuentos de los hermanos Grimm, van a ver que cada cuento de los Grimm termina en una regla de derecho. Los Grimm estaban recopilando las reglas de derecho implícitas en el espíritu del pueblo alemán. Ellos no estaban haciendo otra cosa. Es decir, cuando los hermanos Grimm se fueron al bosque y encontraron a la Cenicienta, a Pulgarcito, ¿no es cierto?, a Caperucita y el Lobo, a, qué sé yo, los músicos cantores de Bremen, en realidad lo que estaban descubriendo era el espíritu del pueblo alemán. Estaban compilando normas jurídicas de una manera completamente distinta a como lo hicieron los codificadores franceses. Savigny, de hecho, no creyó nunca en el Código Civil. Él tuvo una polémica con Thibaut, ¿no es cierto?, y que llevó a que en Alemania no hubiera Código Civil hasta mucho tiempo después de la muerte de Savigny. A partir de 1900 es el BGB. Todo el siglo XIX en Alemania no hubo Código Civil, por la enorme influencia de Savigny, que era básicamente un romántico, ¿no? La Escuela Histórica del Derecho podríamos considerarla como la aplicación del romanticismo al método jurídico. Los Grimm eran unos genios en contar historias, ¿no? Entonces, no hay nada que sirva más a un abogado, esto les va a sonar muy extraño lo que les voy a decir, que leer los cuentos de los hermanos Grimm. No lean los cuentos en versión de Disney, porque los cuentos verdaderos no tienen nada que ver con esa versión. Son bastante tétricos y góticos y en algunos casos bastante asustados, creepy, ¿no? Te asusta leer la literatura de los hermanos Grimm. Disney se inventó una literatura de los hermanos Grimm que no existe. Los cuentos de los hermanos Grimm, hay ediciones fantásticas sobre de los cuentos completos, que además es un tomo enorme, de los hermanos Grimm, son muy interesantes porque ellos en realidad estaban buscando la fuente del derecho en los mitos y leyendas del pueblo alemán. ¿Por qué traigo a colación la historia de los hermanos Grimm? Porque esa es la función del abogado que defiende un caso impopular. Buscar la historia. Buscar la historia que te permita presentar tu caso no como una sucesión de artículos del Código Penal o del Código Civil, sino como una narración. Regreso a Verdier. La defensa es un acto estético, básicamente estético. Es un acto de creación del abogado. Es lo que justifica la participación del abogado.
Un abogado común y corriente, bueno, que haga procesos de connivencia, pues. Ya está, repite su articulado y va a ganar, no hay problema. Pero los abogados, los grandes juristas, son aquellos que defienden los casos impopulares y son capaces de voltear a la opinión pública contando la mejor historia. Quisiera añadir dos argumentos más porque sé que se me está yendo el tiempo. Además de contar la mejor historia, otro procedimiento indispensable para crear una estrategia de ruptura y defender casos impopulares exitosamente es entender un principio. El juicio es una representación, como dirían en inglés, un performing act, es una obra. El abogado representa un papel, lo dice nuestro nombre, aboga. Nosotros abogamos por un tercero, no somos un tercero. Estudiar la literatura clásica, la tragedia puede ser muy útil para los abogados, pero no olvidemos que somos retóricos. No vivimos en el mundo del drama, ni de la novela, ni de la poesía. Vivimos en el mundo de la argumentación. Nuestra representación es retórica. Estamos obligados a abogar por un cliente, aunque de repente no estemos de acuerdo con él. Me ha pasado muchas veces que algunos grandes casos que he ganado han sido por legalismos bastante elementales. Son los casos que más me divierten. Porque, claro, uno dice, ¿cómo es posible que uno gane por una pequeña cosa así? Y la respuesta es muy simple. Bueno, para eso estudiaste Derecho, pues. ¿No? Un buen abogado debe ser capaz de ganar con un argumento muy elemental también. Lo importante del abogado es la presentación. El abogado debe actuar, debe representar su papel. La audiencia debe representarse. Yo he hecho teatro, no de manera profesional, pero hay un proyecto muy interesante que llevamos en la Universidad Católica en Lima, entre la Facultad de Arte Dramática y la Facultad de Derecho, con un querido amigo común de Alexis y mío, el doctor Alfredo Bula. El proyecto es muy interesante, y muy enriquecedor para los abogados. Una vez al año, prepandemia, naturalmente, se lleva a cabo una obra de teatro en la universidad, en la que actúan los alumnos y los profesores de la Facultad de Derecho, pero escriben la obra, producen la obra, ensayan la obra, dirigen la obra, hacen la escenografía, toda la obra es realizada por los alumnos y profesores de la Facultad de Arte Dramático. Es un proyecto conjunto, con lo cual los dos somos conejillos de indias del otro, ¿no? Porque los chicos de arte dramático les encanta ver a los chicos de derecho como sus actores o como sus esclavos, a los que les enseñan cómo hablar, cómo pararse en el auditorio. Todas son técnicas, ¿eh? Por ejemplo, yo que hice un poco de teatro en el colegio, pero nunca lo hice seriamente como ahora último, aprendí que, por ejemplo, en un escenario uno solo se mueve por la derecha. Y el profesor que nos enseñó cómo nos movíamos en el teatro nos dio una explicación. Si la gente se comienza a mover como le da la gana, te chocas, pues, aunque sea el escenario más grande. Entonces, la primera regla cuando te paras en las tablas es solo te mueves por la derecha. Y todos se mueven siempre por la derecha. Cuando vayan al teatro, fíjense. Así no se tropiezan nunca en el escenario. Como esa, hay 1.000.000 de técnicas teatrales que se conocen pues desde el tiempo de los griegos. Ahí no hay nada que inventar. Hay que aprender a desarrollar el performing art. No nos enseñan a ser actores en la Facultad de Derecho. Las facultades de Derecho se han convertido en facultades de leyes. Nos enseñan el Código Civil, la legislación tributaria, el Código del Trabajo, el Código Procesal, el Código Constitucional, ahí donde hay códigos, porque en la tradición anglosajona no hay ni códigos, entonces el asunto es mucho más complejo y desordenado. Pero nadie nos enseña a exponer, nadie nos enseña expresión corporal,
muy importante. Yo recuerdo un profesor de expresión corporal que tuvimos, que nos explicaba que, por ejemplo, en una audiencia, el que se tapa la cara cuando habla transmite inseguridad y desconfianza. Entonces, lo primero que nos decía el profesor de teatro es: jamás se tapen la cara en una audiencia. Significa que ustedes no están seguros de lo que están diciendo. El lenguaje corporal transmite mensaje, ¿no? Hay otros que, por ejemplo, se agarran la nariz para parecer inteligentes. El profesor de expresión corporal nos decía que eso es muy negativo porque implica desprecio respecto del otro, ¿no? Y hay una serie de técnicas muy interesantes. ¿Esto qué supone? Que el abogado, cuando va a planear su caso, tiene que estar pensando siempre en cómo lo va a presentar. No conozco el nivel de oralidad en los procesos judiciales colombianos, pero el nivel de oralidad en los procesos judiciales y arbitrales en el Perú es prácticamente absoluto. Ya en materia penal, en materia laboral y en materia arbitral, prácticamente todo el proceso es oral. En materia civil hay un reglamento para la oralización del proceso que todavía no ha entrado en vigencia, pero que elimina prácticamente hasta la demanda. Todo se presenta oralmente, ¿no? Entonces vamos a la oralidad, es decir, vamos a tener que trabajar mucho más los abogados y vamos a tener que utilizar las técnicas del arte dramático para la presentación de nuestros casos. Apasionarnos, molestarnos, irritarnos, serenarnos, como forma de expresar, transmitir convicción y persuadir. Son elementos absolutamente fundamentales. Los abogados antiguos se quedaban tranquilos con un escrito. Hoy día, por ejemplo, en penal ni leen los jueces un escrito. En el Perú, ya con el nuevo Código Procesal Penal, tú presentas un escrito y el juez te dice: no me presente escritos. Oralice su pedido, señor. A ver, fundamente, quiero escucharlo. Claro, y ahí empieza el debate. Uno tiene que saber exponer, saber debatir. Yo conozco grandes abogados que son capaces de hacer un informe legal muy complejo, muy detallado, casi un tratado de derecho, pero que de repente se sientan en una audiencia pública y no funcionan, se mueren de miedo, pánico escénico. Y al revés, conozco abogados que le das un micro y se vuelven unos demonios, ¿no es cierto? Son unos abogados extraordinarios, unos abogados, abogadas capaces de debatir con 40 abogados al frente, pero a la hora que le dices: bueno, hazme un escrito, no son capaces de poner su nombre. Bueno, vamos a tener que irnos especializando. Ya eso, en el derecho anglosajón, por ejemplo, en Inglaterra, se distingue el counselor del barrister. Los counselors son los abogados tradicionales, asesores, y los barristers son estos señores que usan la peluca, que son los únicos abogados autorizados a dirigirse a un juez. Un counselor es un abogado, pero no se puede dirigir a un juez. Solo los barristers se pueden dirigir a un juez. Y no puede haber un estudio, una firma de abogados que tenga de los dos. Los barristers son independientes. Entonces, todas las grandes firmas de abogados de Inglaterra, cuando tienen un caso judicial, deben contratar un barrister, que son estos, además son los que más caros abogados de Inglaterra, son estos grandes abogados de sus pelucas blancas, que van con sus túnicas y tienen una serie de rangos según la antigüedad, ¿no es cierto? Y presentan maravillosamente sus casos orales. De manera que, en este caso, la forma incide directamente en el fondo. No importa, es decir, sí importa cómo presentas tu caso. Depende de eso que lo ganes. Y finalmente, para acabar, ya me excedí, no solamente gana un juicio el que cuenta la mejor historia, no solamente es importante la presentación escrita, sino entender que todo juicio es una representación, que el abogado tiene que representar un papel, sino también, en tercer lugar, no menos importante por eso, entender que en el mundo contemporáneo todo juicio es público.
Pongo un ejemplo brevemente. En el Perú, no sé cómo está en Colombia el asunto, los delitos contra el honor sexual han sido tradicionalmente de interés privado. La fiscalía no podía intervenir, solo eran perseguibles por querella de parte. Lo que hacía que solamente la persona perjudicada en un caso de honor sexual, por violación o tocamientos indebidos, sea la única con titularidad para ejercer la acción, lo que lleva a que muchas personas, muchas violadas o agredidas sexualmente, o agredidos sexualmente, no quisieran correr todo el trauma adicional, la llamada revictimización, que supone un proceso. Hace algunos años se convirtieron en un delito, en delitos de persecución pública. Pues el día de hoy un fiscal, aún sin denuncia de parte, puede iniciar un proceso simplemente por la noticia criminis de un caso de honor sexual. Esto, adicionado a la ley de violencia familiar, anteriormente denominada ley de violencia doméstica, hoy día ley de violencia familiar, ha llevado a una gran litigiosidad de estos casos. ¿Por qué traigo a colación esta materia? Porque resulta, básicamente como consecuencia de las redes y la enorme circulación de la información existente en el mundo moderno, estos temas familiares, personales, se han convertido en materia común en la prensa. Y no solamente en la prensa, en los portales, en los medios digitales o simplemente en las redes. Hay gran cantidad de casos entre los deportistas, ¿no? De situaciones de alcoholismo, de abuso familiar, situaciones de abuso sexual, gran cantidad de litigiosidad entre estrellas de la televisión o estrellas del cine, gran cantidad de denuncias de abusos sexuales, por ejemplo, en asuntos que tienen que ver con la producción de obras cinematográficas o televisivas, y ha aparecido una litigiosidad muy intensa que antes no existía porque no era perseguible de oficio el delito. Hoy día no solo es perseguible de oficio, es parte de la noticia. ¿No es cierto? Una persona afectada lo primero que hace antes de ir al juez es ir a las redes, ponerlo en Facebook, ¿no es cierto? O recurrir a algún medio de comunicación tradicional o digital, según sean las características de la noticia, para provocar un gran escándalo, porque con el escándalo pone la opinión pública a su favor y puede ganar. Defender en ese tipo de circunstancias es muy difícil, porque tienes una opinión pública muy agresiva en tu contra, pero, digamos, te lleva a un paradigma insoslayable, que con un procedimiento, un proceso, una táctica de connivencia, no vas a ganar el juicio. La única manera de ganar el juicio es convencer a la opinión pública de tu punto de vista. Eso implica que el abogado, de ser un consejero, un asesor, se convierte en un vocero, en un actor de la opinión pública. Yo paso más tiempo, se los digo sinceramente, hablándole a los medios de prensa que hablándole a los jueces. Un día mío ordinario, el día de hoy, por ejemplo, he atendido 2 entrevistas de televisión antes de estar con ustedes. Y no he hablado con ningún juez y con ningún cliente. ¿No? En la mañana he atendido a 2 entrevistas de televisión. Una por un tema básicamente político, la inestabilidad política del Perú, y el otro ha sido un tema que tenía que ver con un caso mío. El abogado se vuelve parte del gran show que es la sociedad moderna, ¿no? Esta sociedad de la información, esta sociedad, como Vargas Llosa la ha calificado, la sociedad del espectáculo, ¿no? Vivimos en una sociedad del espectáculo. Los abogados tenemos que entender, termino aquí, que si somos parte de esta sociedad del espectáculo y tenemos que desarrollar nuestra función de ejercer la defensa, no podemos ignorar el hecho fundamental de que cualquier juicio, cualquier defensa será una noticia. Y debemos aprender a sentirla y a usarla como tal, porque será la única manera de poder salir victoriosos en aquellos casos donde la opinión pública
nos juega en contra. ¿Es posible ganarle a la opinión pública? Sí. Yo lo he hecho muchas veces. Lo principal es hablarle. Con silencio nunca le ganas a la opinión pública. Lo principal es confrontarla. Lo principal es explicarle. A la gente le encanta que le cuentes historias. Si tienes una historia que contar para persuadir a la opinión pública está contigo. Lo que no debes hacer es quedarte callado, esconderte de la prensa, salir corriendo y decir no comments, porque ahí vas a perder. Simplemente el poder de la opinión terminará persuadiendo al juez más allá de los argumentos. Y nadie fallará contra la opinión pública. En cambio, si guías a la opinión pública, si cambias de la opinión pública y la vuelcas a tu favor, tendrás un argumento adicional para plantear una defensa exitosa. Invocando nuevamente las palabras de Jacques Verdier, que fue, creo yo, el precursor de este tipo de defensas, recuerden entonces que siempre puede uno plantear un juego dentro del proceso, el proceso de connivencia, o una defensa judicial fuera del proceso, o usando el proceso para presentar tu caso, lo que él llamaba el proceso de ruptura. El proceso de connivencia funciona en los casos donde la opinión pública no tiene interés o está a tu favor, y el proceso de ruptura funciona en los casos donde la opinión pública está en tu contra. Yo quiero agradecer nuevamente, siendo más de las 4 de la tarde, me he pasado en exceso, querido Alexis, mil disculpas por el entusiasmo de estar con todos ustedes en Colombia. Me siento ahí al lado de ustedes, espero estar pronto, pero si hubiera alguna pregunta, yo todavía tengo unos minutos antes de entrar a otra entrevista, y estoy nuevamente muy agradecido, querido Alexis, y a todos ustedes, Paola, Julio Andrés, Luis Enrique, Andrés. Bueno, acá veo que dice Centro Jurídico, no sé cómo te llamas, pero un placer, Centro Jurídico, asesorarte, sé que no es tu nombre, pero bueno, a todos, a Juan Camilo y a los demás chicos que están aquí, les agradezco nuevamente por su amabilidad, por su aprecio, y acá estoy. Si vienen a Lima, por supuesto, no dejen de llamar, que acá todavía se come bien a pesar del coronavirus. Un gran gusto y un gran abrazo, no sé, querido Alexis, ¿alguna pregunta? Hombre, maestro Jersey, la verdad, en nombre de todo este equipo de abogados con los cuales trabajo, son muchachos muy talentosos, de verdad. Yo sí quisiera pedirles a todos que en este momento abran sus micrófonos, prendan las cámaras y démosle un aplauso, que creo que la charla que hoy nos ha dado el profesor Jersey, sin lugar a dudas, amerita no solamente que lo aplaudamos, sino que le agradezcamos, porque yo dudo de que alguien realmente nos haya podido dar una charla de este nivel y con esa deferencia de que la obtuvimos de forma gratuita, como dicen. Y doctor Jersey, sin lugar a dudas, creo que esta charla no debe quedar solamente para que la compartamos entre nosotros, sino... No me debes el sancocho ese en Chocó. Sí, y el arroz con longaniza. Estás jodido, eso me lo vas a tener que invitar. No sin lugar a dudas. Muchachos, un aplauso que creo que... Creo que el maestro... Bravo. Oye, fue magnífica la clase. Esto, Alexis, porque es la primera vez que hablo de esto. Me has obligado a estudiar. Así que espero que lo haya grabado, porque es la primera charla que doy sobre algo que hago habitualmente. Lo que pasa es que nunca lo había escrito, de manera que me has obligado a trabajar. Es con mucho afecto y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro. Y quiero contarles a todos una anécdota. Por favor, cierren los micrófonos. Resulta que todos ustedes recuerdan el famoso caso de las boletas de la eliminatoria, en el cual, digamos, yo me tuve que enfrentar por primera vez al gran público. Con el doctor Jersey nos une una amistad tan fuerte que el doctor Jersey es mi padrino de matrimonio. Y para mí pues fue un honor cuando yo estoy en Lima y le digo, maestro Jersey, me caso en 4 meses. Y el maestro Jersey me dice, bueno, ¿tienes padrino? Y dije, no, lo estoy escogiendo. Y lo siento porque no puedes escoger más, yo soy tu padrino. O sea, créanme lo que... A ver, Alexis, la guayabera me la he puesto. Exacto. La guayabera que me regalaste. Correcto. Mire, ustedes no se imaginan la emoción de que un hombre como Enrique Jersey te diga, quiero ser tu padrino. Fue una emoción tan grande porque
con Enrique tuvimos la oportunidad cuando estaba en este famoso caso de las boletas de la eliminatoria, que era un caso supremamente impopular, y donde ustedes recuerdan que la tiquetera que yo representaba era el bando y el bandido de todos. Y estando en Cali, el maestro Jersey me dice: Alexis, si tienes a todos en contra, la única alternativa que te tienes que hacer es poner a todos a tu favor. Y yo me acuerdo tanto de esas palabras que en ese momento yo diseño una estrategia que le voy contando, donde finalmente la historia termina en que mi cliente es el exonerado y pasa de ser ante la opinión pública los malditos, como dicen, los malos de la película. Y gracias a esa estrategia que me enseña el profesor Jersey, que hoy les quería compartir precisamente por eso. Ustedes preguntan hoy por la tiquetera en el caso de las boletas de la eliminatoria y todo el mundo dice: pobres muchachos, las pobres víctimas, los que fueron sacrificados. Pero bueno, yo quiero que ustedes, cada uno de ustedes, según lo que tenga, por favor aprovechen estos minutos y si tienen dudas, preguntémosle al profesor Jersey, porque creo que va a ser una oportunidad importante y que creo que esto rompe hoy la forma en que ustedes litigan en sus vidas. Muchas gracias. Hable, por favor. Gracias. Profesor Jersey, muchísimo gusto, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha brindado a nosotros de poder escuchar, de poder vislumbrar de pronto una nueva técnica de litigación, una nueva forma que podemos... no soy abogado, pero pues soy el director ejecutivo de la firma Perea Vélez Camerano y efectivamente podemos, a partir de su conocimiento y de su clase, podemos mirar cómo como que innovar en la forma de litigación. Yo tenía una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros persuadir a esa opinión pública de nuestra tesis, pero a partir de pronto una falta de habilidad para contar historias? Porque no todos estoy seguro que no todos los abogados saben contar historias. Entonces, ¿qué técnica, qué consejo, qué forma usted de pronto nos recomienda a todos para saber cómo contar historias? Bueno, esto es como jugar fútbol, ¿no? Hay escuelas de fútbol. Podemos aprender razonablemente a patear una pelota. Nos pueden enseñar qué es la posición 3, la posición 8, la posición 9, ¿no es cierto? Los entrenadores de fútbol modernos utilizan técnicas casi matemáticas para enseñar el fútbol, pero también se requiere talento, porque es indispensable, por más que hayamos tenido una clase, y uno puede, hay cursos de expresión corporal, cursos de teatro, ¿no es cierto? Inclusive hay cursos de creación artística, donde algunas personas, yo conozco algunos amigos aquí que tienen talleres de literatura, talleres de teatro, que hay algunos abogados que ya se matriculan y están llevando cursos. Pero se requiere talento y vocación. Entonces, es indispensable aquí confiar en la división del trabajo. No todos contarán historias, pues. El que pueda contar la mejor historia, ese es el que debe hacerlo. Y siempre habrá uno que puede hacerlo mejor que los demás. Y si uno no es hábil para contar historias, pero sí es muy hábil para recuperar pruebas, para hacer un planteamiento jurídico, para presentar un caso, lo ideal será que él se dedique a eso. La especialización debe estar en función de cómo se presente el caso. No, hoy día los abogados, por supuesto que algunas firmas muy grandes hay una alta especialización, pero los abogados tendemos a ser todistas, ¿no? Todos hacen todo, las firmas pequeñas, los abogados individuales. Bueno, eso era de otra época, hoy día eso no funciona. Es complicado que un abogado pueda hacer todo. Hay grandes abogados litigantes en Perú, como estoy seguro también los hay en Colombia. Y sucede con estos grandes abogados que muchas veces los buscan, me ha sucedido alguna vez, solo para hablar ante el tribunal. A mí, yo tengo un caso la próxima semana que no lo he visto yo, me lo han traído de una gran firma de abogados y lo único que quieren es que yo sea el que exponga el caso en la Corte Suprema. Bueno, eso lleva a la hiperespecialización, un poco como la cirugía, ¿no?
el paciente tiene su médico, es atendido por un equipo de médicos, pero al final el que quita el tumor es uno que viene solo a quitar el tumor, ¿no? Y ya ni siquiera cose al paciente. Saca el tumor y se va, y viene otro equipo que es el que cose al paciente y se acabó la historia, porque son especialidades. Yo creo que tenemos que aprender a descubrir nuestra especialidad, ¿no? Y estoy seguro, porque los abogados, todos los abogados, no uno solo, todos somos alegosos, a todos nos gusta hablar, ¿no? Y a los abogados nos gusta, es difícil, yo no lo repetiré fuera de un círculo de abogados, pero a los abogados nos gusta el pleito, ¿no? Entonces, la gente normal no, pues, ¿no? Pero los abogados sí nos gusta pelearnos, si no, no estaríamos ahí. Y nos gusta discutir, y no es así que nos vamos a dejar ganar por la otra parte. El abogado tiene, pues, su carácter, ¿no? Las abogadas, los abogados, los chicos jóvenes, las chicas jóvenes. Yo he sido profesor 35 años en la Universidad de Lima y he visto cómo la carrera hace 35 años era muy interesante. 6 de cada 10 muchachos en clase eran hombres y solo 4 eran mujeres. Y hoy día es exactamente al revés, ¿eh? En 30 años, una generación, ¿no? Y en 30 años cambió. La mayoría de la clase en la Universidad de Lima son mujeres. Son 6 y los hombres son 4. Muy interesante, porque eso le ha introducido una vida nueva a la carrera, ¿no? Hay una visión distinta, hay una argumentación, hay una sensibilidad distinta, ¿no? Yo creo que es muy diferente ver un caso de familia siendo abogado hombre que ver un caso de familia siendo abogado mujer. Yo recuerdo que conocí a un famoso abogado en Estados Unidos con el que tuve una defensa muy impopular en Perú, que fue la defensa respecto de unas ciertas piezas que fueron extraídas, las piezas arqueológicas extraídas de Machu Picchu por el señor, un americano que descubrió la ciudadela inca en el año 1911 y se la llevó a Estados Unidos, a la Universidad de Yale. Entonces el gobierno peruano planteó un juicio contra la Universidad de Yale para que devolviera las piezas. Y la Universidad de Yale me hizo a mí el honor, en la mejor facultad de Derecho del mundo, te contrate como su abogado. Caramba, yo me sentí sumamente honrado, aunque fuera para litigar contra mi país. Fue un caso muy interesante porque, claro, mucha gente me odió y me insultaban en las redes, decían que yo era un traidor a la patria. Lo más divertido de ese caso fue que terminó por una transacción. Fue un final interesante, todos se quedaron contentos, pero hubo momentos álgidos, duros, de gran agresividad. Y conocí a un abogado muy famoso, que era el jefe del equipo de abogados de la Universidad de Yale, un distinguido abogado norteamericano, que había sido asistente del fiscal de distrito Morgenthau, el famoso fiscal de Nueva York, que metió preso a la mafia. Entonces era un hombre muy interesante, un hombre muy brillante, ¿no? Entonces, era muy interesante conversar con él, ¿no? Y él decía que, por ejemplo, si uno tenía un caso contra el honor sexual y defendía al acusado, la abogada tenía que ser mujer. Nunca podías poner un hombre a defender un caso de honor sexual, ¿no es cierto?, si tú eras abogado del acusado. Si eras abogada de la ofendida, de la víctima, daba igual, si fuera hombre o mujer. No variaba la persuasión del juzgado, o del jurado en este caso. Pero si era mujer defendiendo al acusado, tenías un inicio de atracción que te podía permitir cambiar la opinión, ¿no? Y me pareció sumamente interesante, por ejemplo, esas... si tú quieres, no son reglas, no están escritas en ninguna parte, son experiencias prácticas, ¿no? El derecho es una ciencia práctica, entonces es conocimiento práctico. Y la forma de plantear un problema responde al conocimiento práctico. Entonces yo creo que si nosotros descubrimos el tema, nuestro tema, podemos todos nosotros aprender a contar una buena historia. Por ejemplo, yo en laboral me siento muy incómodo. No es lo mío. No, yo no sé por qué, pero no me va. Pero me sueltas en penal o me sueltas en civil, en las cosas clásicas,
me siento comodísimo de presentar el caso. Pero ya me metes a laboral y no me siento cómodo. Es algo que no prefiero que lo haga otro. No me va a salir bien, no me sale espontáneo, me siento encorsetado por las reglas laborales. No me meto en propiedad intelectual, que es el fuerte de Alexis, pero nuestro amigo Alfredo Bular es un gran abogado en temas de competencia y propiedad intelectual. Pues cada uno tiene que encontrar pues, su espacio, ¿no? Y tiene que ver dónde es competente, porque no todos somos competentes para todo, ¿no? Ese principio se llama división del trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que quedó bastante claro su posición con respecto a la pregunta. Muchísimas gracias. ¿Algún otro que quiera aprovechar estos últimos minutos para no abusar del profesor Jersey? Luis Enrique, Camilo, Yanina, cualquiera de ustedes. O Paula, yo quiero precisar algo. Le agradezco permanentemente a Andrés Fernando por vincularme aquí a esta charla, que me pareció muy interesante. Pues llegué en el desenlace, ya casi que en la finalización, pero me pareció muy interesante. Yo creo que nosotros como jóvenes, en el ejercicio de nuestra profesión como abogados, vemos mucho ese factor que mencionó el profesor Jersey con respecto a la expresión corporal. Me llamó muchísimo la atención porque es un factor muy determinante. A mí me ha servido muchísimo porque me considero un hombre muy seguro y eso lo he transportado a mi profesión. Y cuando evidencio ese tipo de comportamientos en un juicio, en una audiencia, cuando logro percatarme de eso, porque siento que nosotros como abogados debemos ser absolutamente perspicaces, debemos ser demasiado agudos en cuanto a esos detalles. Y cuando él lo mencionó, me sentí muy identificado porque me ha pasado y lo he precisado. Y precisamente hoy en día en las facultades de Derecho no se toca el tema de la expresión corporal, en lo que habla, cómo habla el cuerpo, de la manera que vos no podés expresar con la boca, pero tu cuerpo sí lo dice. Y por ahí podés leer y podés instrumentalizar eso y jugarlo a tu favor. Así que le agradezco al profesor Jersey por hacer esa precisión, porque siempre me he como enfatizado, he hecho el hincapié en eso, porque es más, lo he estudiado, yo lo he estudiado porque cada vez que voy a una audiencia tengo la oportunidad de estar, ya sea como defensor o como espectador, entender esa dinámica. Y sé que por ahí muchísimas cosas pueden salir a nuestro favor o a nuestra contra. Le agradezco. Alexis, agradecido permanentemente también por el espacio. Con gusto y bienvenido. Paula, ¿algún comentario? Un pequeño comentario a lo que dice Camilo, Alexis, si me permites. Es absolutamente cierto. Y yo les sugiero dos cosas. Uno, no sé si en Colombia se graben las audiencias. Aquí en el Perú no se grababan, pero ahora con la pandemia, como todos por trabajo remoto, ya nos acostumbramos y es muy interesante porque uno le puede pedir al juzgado o al árbitro que le manden el video. Es muy interesante ver la audiencia. Ver la audiencia, no solamente uno para su trabajo personal, inclusive verla en grupo. Uno debería, en las reuniones que haya en el estudio, ¿no es cierto?, una vez a la semana, una cosa así, o cada 15 días, ver 2 o 3 audiencias. Porque ahí en grupo nos vamos a dar cuenta de las muletillas, de los errores, de las reiteraciones que cometemos, a veces sin darnos cuenta. El lenguaje oral, como es improvisado, muchas veces es reiterativo y es bien importante tener conciencia. En segundo lugar, no saben cómo ayuda un profesor de teatro. En el estudio de Alfredo Bular, Alexis, ellos tienen un profesor de teatro contratado, Malcolm Malca, un profesor de teatro joven de la Universidad Católica, que fue mi director de teatro en la obra que montamos en Lima, que es un chico muy capaz, que ha estudiado un posgrado en Estados Unidos o en Inglaterra, no sé dónde, es que además te da clases muy interesantes de expresión corporal, de exposición, de síntesis, muy interesante, porque claro, nosotros como abogados no estamos formados en eso. Eso es una disciplina, no es una cosa así nomás, no. Eso viene de los griegos. Y hay reglas, hay cánones, hay maneras de hablar, maneras en que no debes hablar, y eso está muy estudiado en el teatro, en el ballet, en la ópera,
Eso tiene formas de presentación. Entonces, ayuda mucho, ¿no? Lo que hacen en el Bullard, yo no lo he hecho todavía, pero algún día lo voy a hacer, creo que pronto, es que tienen a Malcolm Malka que 2 veces al año les hace un seminario de una semana, ¿no? Donde van todos los abogados, los estudiantes, los practicantes, los internos, todo el mundo, y él les da clase de expresión corporal, de teatro, simulan juicios. Es muy interesante porque no lo hacen, digamos, no interesa el contenido, lo que interesa es la forma, ¿no? Y el profesor de teatro lo que hace es que te da la forma. No hables así, se ve feo, te dice. No hagas eso, no muevas la cabeza, quédate en esta posición, párate así. Es bien interesante porque hasta la sombra que uno proyecta tiene influencia en la capacidad de persuasión. El objetivo es ganar capacidad de persuasión. Eso es lo que te convierte en un abogado victorioso. Eso era todo, Alexis, disculpa. Bueno, profesor Jersey, como siempre, mil y mil gracias. Yo estoy seguro que los alumnos y los miembros de este buffet estaremos eternamente agradecidos por esta charla tan interesante que nos ha dado. Nuevamente, gracias por lo que conocemos lo apretado de su agenda y espero que nos podamos ver pronto en Perú. Espero ir de pronto en las próximas 3 semanas a visitarlo, como habíamos quedado. Y tengo una socia muy querida, es la doctora Yanina Camerano, está allá abajo, es profesora de Barranquilla, de nuestra sede en Barranquilla, y me acaba de decir que también para cuando pase la pandemia, tiene una invitación para visitar Barranquilla. ¡Qué maravilla! Esperemos que esta ocasión usted como peruano no nos vuelva a ganar como nos ganó la selección Perú hace poco, pero será recibido con el mayor cariño. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Tú sabes, Alexis, que Perú y Colombia son pueblos. Estaré encantado de estar con ustedes. Y nada, acuérdense, cuando vengan a Lima, avisen, será un placer. El único colombiano que en un partido entre Perú y Colombia gana siempre soy yo, porque yo gano con Perú o gano con Colombia, porque en Perú yo soy un peruano más. Como decía Borges, hay que eliminar las nacionalidades, es lo más importante. Todos somos hermanos. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, maestro. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, saludos. Gracias. Bueno,